Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Cuerpo, bienvenido a esta comisión. Con carácter previo, quería aclararle a la señora Granollers, al señor Martín y al señor Casares que el gobernador del Banco de España valora la política económica del Gobierno y, por lo tanto, su independencia es especialmente importante, que sea un gobernador independiente. Y por eso el señor Escrivá no debería ser gobernador del Banco de España. El señor Escrivá será juez cuando ha sido parte, y eso le hace absolutamente inidóneo y le hace también inoportuno su nombramiento. Por el contrario, el señor de Guindos fue nombrado por el Banco Central Europeo, que todos ustedes saben que no valora la política económica nacional, sino del conjunto de la zona euro. Por lo tanto, no son situaciones ni siquiera mínimamente comparables. Verá, señor Cuerpo, le daba la bienvenida a esta comisión y espero que usted se encuentre cómodo en ese sillón, pese a que no se hace cama, como usted reclamaba, para los sillones del Falcon para el señor Sánchez. En todo caso, estoy seguro que usted soportará con el mismo estoicismo que caracteriza al señor Sánchez esas incomodidades, porque realmente le he visto en su intervención con muy poco entusiasmo defendiendo este nombramiento, y creo, sinceramente, que eso es absolutamente revelador. No tiene usted el entusiasmo del señor Casares, y creo que eso, como le digo, es bastante revelador. Y no habla mal de usted, se lo digo sinceramente, al menos a mi juicio. Verá, señor Cuerpo, llega usted 3 meses tarde, lo decía usted en su intervención. Esta comparecencia se tenía que haber celebrado el pasado mes de junio. Llega tarde y con el coste reputacional que estas cosas tienen en sectores tan importantes como el sector financiero, incluso dentro del propio Banco Central Europeo, y usted lo sabe. Verá, en esta comisión se han celebrado 3 comparecencias de distintos ministros en lo que va de legislatura. Primero fue el señor Escrivá, precisamente para informar de las líneas maestras de la política del Gobierno en todo lo que se refiere a la digitalización. Después vino usted a hacer lo propio con su departamento y hoy viene usted a informarnos de que el ministro que compareció en primer lugar se va a convertir en el supervisor, regulador, en el que valore las políticas económicas del Gobierno al que todavía hoy pertenece. Es decir, que aquel ministro que vino aquí va a analizar las políticas que nos explicó que eran suyas hace unos meses en esta misma sala. Y yo me pregunto, señor Cuerpo, si a usted esto no le parece extraño, si a usted le parece normal. Seguro que al señor Casares le parece normal. Todo le parece normal, señor Casares. Pero yo, después de verle a usted con poco entusiasmo, le pregunto si le parece normal esto que le estoy contando. Verán, señorías, la institución del Banco de España, por la función que desempeña, la decía antes, requiere que el gobernador reúna 2 características. Una, un requisito legal, que es el de la solvencia técnica, pero también debe de reunir los requisitos, se lo decía antes también, de idoneidad y de oportunidad en el nombramiento. Y aquí juega un papel muy importante la independencia. Respecto a la solvencia técnica, yo no voy a poner en cuestión la formación del señor Escrivá. Es verdad que en el sanchismo se ha hecho de todo y si uno no tenía currículum, pues o bien copia o bien se le inventa el currículum. De todo han hecho en estos años, pero desde luego no es el caso del señor Escrivá. Pero sí me gustaría hablar de la independencia. Y debo reconocer también que me ha llamado la atención, señor Cuerpo, que usted no ha hablado de la calidad ética del señor Escrivá, ni siquiera de este nombramiento. Sí lo ha hecho con respecto al señor Hernández de Cos, y yo coincido absolutamente con usted. Y también coincido y me agrada que no lo haya hecho del señor Escrivá. Seguramente no pensemos lo mismo, pero sí me agrada, ya le digo, que no haya usted defendido la calidad ética de este nombramiento. Porque yo entiendo que el Gobierno no es ni siquiera capaz de defender la calidad ética de este nombramiento. El señor Casares sí. El señor Casares, por supuesto, que defiende la calidad ética de este nombramiento, además lo hace con ardor. Pero verá, si hablamos de la independencia, quiero citar al reputado economista, usted lo conoce muy bien, el señor González Páramo, que en un reciente estudio del año pasado acreditaba que en lo que respecta a los bancos centrales, la mayor independencia política da como resultados unos resultados mejores. Pero es que además la prueba la tienen ustedes delante, y casi todos han hablado de él, y se llama Pablo Hernández de Cos, al que todos dedicaron elogiosas palabras el pasado 7 de mayo, cuando vino esta comisión a despedirse, y además todos ustedes alabaron su independencia. Pues bien está, no parece que el señor Escrivá vayamos a poder hacer lo mismo. Pero verá, señor Cuerpo, en el caso del señor Escrivá, lo que desde luego se debe de poner en cuestión y acredita también su inidoneidad para el cargo es su solvencia en cuanto a la gestión pública. Usted decía que era un servidor público y yo le añado que es un mal servidor público el señor Escrivá. Y le voy a decir por qué.
Veamos con las pensiones. La AIREF y el propio Banco de España han concluido que la reforma de Escrivá no da ningún paso correcto para garantizar la sostenibilidad del sistema. Es más, afirman que ahonda en el déficit, lastrando así la solvencia de nuestras pensiones a futuro. Una conclusión que, por cierto, ha refrendado también la Comisión Europea en su informe sobre el envejecimiento. ¿Cree usted que el próximo informe sobre pensiones del Banco de España, ya bajo la dirección del señor Escrivá, dirá lo mismo sobre la reforma Escrivá o aplaudirá al señor Escrivá? ¿Son ustedes conscientes, señor Cuerpo? ¿Es usted consciente del disparate que están cometiendo? Vamos, si quiere, hablamos del ingreso mínimo vital, todo un fracaso. Una prestación que solo recibe poco más de un tercio de los potenciales beneficiarios, debido, según también la propia AIREF, a los graves problemas de diseño y de gestión, es decir, debido al señor Escrivá. Y todo esto no lo digo yo, lo dice la AIREF. Otro fracaso. Y continúo, señor Cuerpo. Si hablamos de gestión administrativa, ese gran servidor público, que yo afirmo que es un mal servidor público, el señor Escrivá, logró que la Seguridad Social, que fue una administración ejemplar hasta 2020, cuando se incorporó el señor Escrivá, la Seguridad Social, le decía, por primera vez en la historia, dejó de atender a todos los españoles por igual. Se atendía antes a quien podía pagar hasta 200 euros que comprando una cita, que a un españolito o un español, un ciudadano normal, que no podía pagarse esos hasta 200 euros. Así gestiona lo público el Partido Socialista, así lo gestiona el señor Escrivá. ¿Cómo sería la cosa, señorías, que hasta el Defensor del Pueblo, por cierto, socialista, concluyó en su informe de 2002, escuchen, señorías del Partido Socialista, que con el señor Escrivá al frente, y estoy citando textualmente, la Seguridad Social ofrece un servicio público ineficaz y de una calidad incompatible con los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea? Demoledor. En cualquier otro servidor público acarrearía su dimisión, pero el señor Escrivá, lejos de todo eso, con la soberbia que le caracteriza, sacaba pecho y gritaba, insultaba incluso en esta Cámara. Y si quiere hablamos de la gestión de los fondos Next Generation, que usted conoce. Otro ejemplo de incompetencia en la gestión. El señor Escrivá se va con solo el 0,71% de los pagos realizados de fondos europeos que tiene disponibles para el 2024. Y ya han transcurrido 2/3 del ejercicio y solo ha realizado pagos por importe del 0,71%. También bastante revelador. Y ya, bueno, si quiere hablamos de los presupuestos de 2025, que ustedes afirman tenerlos listos, vaya usted a saber. Y de ser así, seguro que el señor Escrivá habrá participado en la elaboración de estos presupuestos, por lo menos en los de su departamento, y desde luego también la parte que corresponde a pensiones, pues también lleva su sello, sin duda. Y yo me pregunto si el Banco de España de Escrivá podrá hacer una valoración imparcial de los presupuestos del señor Escrivá. Usted, el señor Casares, estoy seguro que me dirá que sí. Pero me gustaría saber si usted nos puede afirmar que el Banco de España del señor Escrivá hará un informe imparcial sobre la valoración de los presupuestos que ha elaborado el señor Escrivá. Pero, señor Cuerpo, ¿se da cuenta que la broma de mal gusto que están cometiendo ustedes? Ustedes dirán que sí, que el señor Escrivá, el señor Escrivá también dirá que sí, todos incluso llegarán a jurar que va a ser imparcial e independiente el señor Escrivá. Pero ¿qué clase de credibilidad tienen uno y los otros? El señor Escrivá decía una cosa en la AIREF y la contraria cuando estaba en el gobierno del señor Sánchez. ¿Qué clase de credibilidad tiene? Ninguna, señor Cuerpo. El señor Escrivá no tiene ninguna credibilidad. Además, se lo decía antes, ha mentido con descaro y repetidamente aquí, en las Cortes, en el Pleno. Cuando negaba el caos de la Seguridad Social y todos veíamos las colas interminables en las oficinas de la Seguridad Social, cuando negaba la realidad de la cita previa, que todos sabíamos que era así. Y mintió también cuando negaba que los autónomos fueran a tener que devolver las ayudas COVID. Y hoy son decenas de miles, muchas decenas de miles, los que tienen que devolverlas. Bulo y fango del PP, justo lo que decía, las mismas palabras que el señor Casares, lo decía el señor Escrivá aquí gritando en el Pleno. Léase el diario de sesiones, se lo recomiendo porque es revelador. Y el mismo bulo o la misma mentira que cuando el señor Casares afirma aquí ahora, y lo hace constantemente, que somos los que más crecemos en la Unión Europea. Usted sabe que no es cierto. El señor Casares también. Todos sabemos que no es cierto. Pero lo afirman y lo dicen. Oye, y ahí no pasa nada. Yo creo que debemos de ser un poquito más serios. Porque ahora, al señor Escrivá, al que mintió con descaro, al que dijo Diego donde quería decir Diego, nos lo presenta usted como el paradigma de la honestidad. ¿Qué será lo próximo, señor Cuerpo? ¿Afirmar que Begoña Gómez es una sacrificada emprendedora? ¿Ábalos el adalid de la ejemplaridad pública? ¿O que Sánchez no sabía nada de los chanchullos de su mujer y de su mano derecha durante tantísimos años?
Claro. Un poco de seriedad, señorías, un poco de respeto a los españoles que les pagan el sueldo. Y esa falsa indignación para el Comité Federal, para decirle al señor Sánchez que no se le quita el dinero al resto de comunidades autónomas del régimen común para dárselas a los independentistas. Para eso, la dignidad, señorías del Partido Socialista. Señor ministro, señor Cuerpo, no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. No se puede, aunque sea legal, no se puede. En una democracia seria no se puede. Ni siquiera Tetapé atrevió a tanto. Nombró a un secretario de Estado. Es el único antecedente que hay. Pero ¿sabe lo que pasó? Lo sabe, igual que yo. Las cajas quebraron, pérdida de ahorros de los ciudadanos en forma de preferentes, pérdida de viviendas de muchísimos ciudadanos en forma de desahucios, mientras Mafo miraba absolutamente para otro lado. Y no son palabras de este portavoz, son las conclusiones de la comisión de investigación que se celebró aquí en el Congreso de los Diputados y, por cierto, para algunos diputados del Partido Socialista que parece que no se lo creen, firmado por los portavoces de Economía del Partido Socialista que participaron en esa comisión, señorías. Señor Cuerpo, señorías, pretenden ustedes engañar a todos los españoles. El ministro Escrivá va a ser colocado en el Banco de España con un solo objetivo: convertirlo en el Banco de Sánchez. En breve hablaremos del Banco de España de Escrivá, como lo hablamos del CIS de Tezanos, y podremos fiarnos exactamente lo mismo de sus previsiones. El PSOE sigue en su deriva de colonización de las instituciones para ponerlas a su servicio, y hoy se confirma el asalto a una de las pocas que quedaban en pie, el Banco de España, donde colocan ustedes a una persona que todavía hoy es ministro socialista. Pero hay más. Consejo de Estado para una exministra socialista, lo han hecho en 2 ocasiones. Tribunal Constitucional para un exministro socialista y una exdirectora general en Moncloa. Fiscalía General del Estado para una exministra socialista. El CIS, el secretario de Estudios y Programas del PSOE. El CNI, el secretario de Estado socialista. El Tribunal de Cuentas, exdirectora general socialista. CNMC y CNMV, el marido de la vicepresidenta socialista. Agencia EFE y Correos, exsecretarios de Estado socialista. Paradores, exministra socialista. Televisión Española, militante socialista. Embajadores en UNESCO y en la OEA, exministros socialistas. Hasta el letrado mayor de las Cortes ha sido un alto cargo socialista. Y así, señor Cuerpo, hasta 50 instituciones. Señorías, 50 cargos para socavar los contrapesos del Estado de Derecho a las tentaciones autocráticas del señor Sánchez. 50 nombramientos de personas, no de otros gobiernos. Voy terminando, señor presidente. No de otros gobiernos socialistas que hubieran pasado una debida cuarentena. No. 50 cargos de este gobierno, que son usados para colonizar todos los organismos del Estado, los de control, los de supervisión, los de defensa de la legalidad, la comunicación. Solo Franco se había atrevido a hacer gobernador del Banco de España a un ministro, Franco y el señor Pedro Sánchez. Ya sé que les duele, pero es así, señorías. Y esto es lo que Sánchez entiende por independencia de las instituciones, regeneración democrática. A esto se refería Sánchez en 2016 cuando habló de acabar con las puertas giratorias. Pues 50 puertas giratorias, señor Cuerpo. Y da lo mismo que sean personas no aptas para el cargo, que no sean independientes, solo importa la fidelidad a Pedro Sánchez. Voy terminando, señor presidente. Si me permiten, termino. Si me permiten la cita cinematográfica, solo importa que sean unos buenos admiradores, amigos, pero sobre todo esclavos y siervos del amo, del señor Pedro Sánchez. Solo importa que sirvan al propósito de Sánchez, que no es otro que suprimir los controles de la clase que sean. Todos los controles a la actividad del desgobierno de Sánchez, y al propio Sánchez y a su familia, deben ser suprimidos, pues al César de Tetuán no lo puede controlar nadie. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Señor Orlando. Señor ministro, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Presidente, voy a intentar, creo que aquí tenemos que intentar evitar, como decía antes, discusiones espurias. Déjeme además que luego pasaré al elemento formal de la propia elección, pero sí que me gustaría detenerme un minuto en algunos aspectos de la intervención del señor Olano que yo creo que merecen mi respuesta. El primero de ellos es que tengo que reconocer que era bastante previsible. Hemos estado haciendo un análisis previo en cuanto a puntos que podrían salir y yo creo que casi 10 sobre 10, ¿no? Tanto elementos de alta política, ¿no? Como empezando por el Falcon, ¿no? Que son los grandes clásicos del señor Olano.
Pero bueno, quiero decir que aquí estamos hablando, cuando digo alta política, por supuesto, elementos que tienen que ver con las grandes prioridades de los españoles que reflejan cada día o cada mes en las encuestas, no con los elementos relacionados con crecimiento, mercado de vivienda, empleo, que fueron los principales elementos que destaqué en mi entrevista de este lunes, sino con la anécdota, con el chascarrillo, ¿no? Este es el punto en el cual ustedes creen que hay que detenerse. Y desde luego creo que merecía la pena destacarlo, ¿no? Es a lo que a ustedes les preocupa, desde luego. Por lo menos no hemos tenido la ocasión de escuchar con Franco esto no pasaba, ¿no? Eso yo creo que tenemos que agradecerlo. Siguiente. Tenemos las. Por favor, dejen, no interrumpan al señor ministro. Tenemos además, incorrecciones y falsedades. Incorrecciones y falsedades que muchas veces pueden considerarse voluntarias o involuntarias, dependiendo de si le damos una intención, diríamos, buena o somos un poco menos ingenuos, ¿no? El Banco de España no es una institución fiscalizadora. Y esto no lo encontrará usted en ninguno de los artículos de su propia ley de autonomía. Y es evidentemente el punto de partida que yo creo que está sesgando y que está generando ese punto de ruido y que desde luego yo creo que es bastante intencionado. El Banco de España es un organismo, como bien he dicho anteriormente y como señalan sus principales funciones, asesor del Gobierno. Es un organismo que asesora al Gobierno en la elaboración de las políticas públicas, sobre todo, como he dicho, en el ámbito doméstico, tanto con la producción de estadísticas, la generación de bases de datos, como con la producción de análisis y documentos, que a veces irán en línea, otras veces no irán en línea, a veces están hechos de manera anterior a la elaboración de esas medidas, con lo cual pueden ayudar también en este ámbito, y que desde luego no tienen que servir de manera sesgada simplemente para citar o recoger lo que dice este tipo de instituciones cuando a uno le conviene o cuando de repente resulta que están avalando un argumento específico en contra de una política del Gobierno, como ha hecho usted 3 o 4 veces específicamente citando al aire. Es decir, las instituciones independientes no están para servirme para atacar a. Las instituciones independientes tienen unas funciones muy tasadas en su ley. En este caso, las funciones del Banco de España ya las he citado anteriormente, tanto a nivel europeo, servir, por supuesto, de input para la elaboración y el diseño de la política monetaria, asegurarse a nivel doméstico también en términos de supervisión financiera de la estabilidad y garantizar que se cumpla la normativa de solvencia y de prudencia por parte de las entidades financieras, y promover ese análisis y la elaboración de estadísticas para servir de asesor al Gobierno. No es una institución que tenga que servir a la oposición para fiscalizar a nadie. Y yo creo que esto es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta, porque es que introduce de facto una presión política al propio gobernador o al propio Servicio de Estudios del Banco de España en cuanto a cuáles tienen que ser los resultados que salgan de sus análisis. Si ya de facto o de inicio, de saque, les decimos que su deber es fiscalizar, estamos sesgando a un resultado negativo con respecto al análisis que tienen que hacer. Y yo creo que es importante quitarles esa presión, quitarles ese elemento de dependencia política, en este caso, o de presión política, ¿no? Y eso es lo que nosotros creemos que es lo más importante. Y luego me gustaría también rebatir algunas afirmaciones impresentables, como poner en cuestión la ética del señor Escrivá, o incluso haber llegado a decir que insultó aquí en sede parlamentaria a alguien, ¿no? Yo creo que son afirmaciones que están totalmente fuera de lugar y que me gustaría rebatir de manera muy directa. Por último, con respecto al proceso, yo creo que los procesos, o el proceso en este caso, como bien ha dicho el señor Casares, está ajustado a la literalidad de la norma y además se ha unido a un elemento adicional que me gustaría comentar y que ha comentado alguno de los diputados, que es esa mano abierta que ha tenido el Gobierno a la negociación con el principal partido de la oposición desde el primer momento, para ser capaces de cumplir con esta norma no escrita de manera conjunta renovar la cúpula del Banco de España. Como decía, en cuanto al nombramiento, hemos seguido escrupulosamente ese artículo 24.1 de la Ley de Autonomía, que dice, que señala que es el presidente del Gobierno el que tiene que promover
la candidatura y es el rey el que tendrá en los próximos días que visar esa candidatura de la persona de José Luis Escrivá propuesta por el presidente del Gobierno. Esto es un procedimiento idéntico al que tienen en otros países o en el caso de otros bancos centrales, como es, por ejemplo, el Bundesbank, y que está presente y que no ha cambiado en los últimos años y que, por supuesto, es un procedimiento legítimo y seguido, como decía, al pie de la letra. En cualquier caso, más allá de señalar, como he dicho, que es el presidente del Gobierno el encargado de proponer el nombramiento, que formalizará posteriormente el rey, hemos estado tendiendo la mano desde el inicio para que efectivamente tuviera lugar este acuerdo, o pudiéramos cumplir con esta norma no escrita y hubiera un consenso en la renovación de la institución. Un consenso que, como saben, como ha dicho también la señora Sagastizábal al principio, supone que a la elección del gobernador por parte del presidente del Gobierno, por parte del Ejecutivo, se une la posibilidad de elegir el cargo de subgobernador por parte del principal partido de la oposición. Sin embargo, no ha sido posible ese consenso. Hemos estado estirando los tiempos hasta el final. 2 meses hace ya prácticamente desde la finalización del mandato del gobernador del Banco de España, y no ha sido posible, entre otras cosas, o principalmente, porque en este caso el principal partido de la oposición lo que se ha dedicado es a vetar la capacidad del Gobierno para designar al gobernador. Y esto es la realidad de lo que hemos tenido. Por lo tanto, quitando esa legitimidad que da la normativa al Ejecutivo, al presidente del Gobierno, para seleccionar al candidato a gobernador. En este caso, como he dicho anteriormente, estas negociaciones, esta intención de acuerdo ha sido dada por rota por el propio Partido Popular, y teniendo en cuenta las fechas, teniendo en cuenta los límites que teníamos por el vencimiento del mandato de la subgobernadora, pues teníamos que venir hoy con una propuesta que asegure con un candidato idóneo la continuidad, la normalidad en el funcionamiento institucional del Banco de España. Muchas gracias.